Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario web. Mi nombre es Carla, soy parte del equipo de marketing de Bellatrix Software. Y el día de hoy estaré guiando este seminario. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por la disposición y tiempo, por haberse unido el día de hoy a este seminario, y comentarles que en la próxima hora estaremos hablando sobre User Experience en Mobile Testing. Como un breve preámbulo, me gustaría contarles un poco de Bellatrix. Nosotros somos una compañía dedicada al desarrollo y testeo de software. La compañía fue fundada en el año 93 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo fue expandiéndose, inaugurando centros de desarrollo en el 2011 en Lima y en Buenos Aires a finales del 2014. Y bueno, próximamente estaremos abriendo nuestra cuarta oficina en Bogotá. También contamos con oficinas comerciales en California, Florida, Nueva York y Londres. Bueno, ahora quisiera presentarles a nuestros panelistas del día de hoy. Ellas son Karina Valdés y Pamela Céspedes. Chicas, ¿les gustaría presentarse? Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Karina Valdés, soy Project Leader y Scrum Master certificada acá en la empresa. Estoy trabajando como Project Leader hace 9 años. Generalmente, hasta hace unos meses que estoy más como Scrum Master, he venido siempre como líder de proyecto en proyectos de QA y en los últimos 5 años en proyectos móviles. Perdón mi voz, pero tengo una congestión terrible, ¿sí? Así que bueno, espero que me puedan entender, escuchar bien. Hola, buenas tardes. Soy Pamela Céspedes, QA Engineer. Trabajo en Bellatrix hace 5 años en el área de QA. También soy Scrum Master Certificated. Y he trabajado en diferentes proyectos en Bellatrix con diferentes tecnologías. Y mi último proyecto es uno de los proyectos más grandes en la empresa de solo QA. Perfecto, chicas, muchas gracias por su presentación. Ahí de repente se pueden acercar un poco más para que se les escuche mejor. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, antes de comenzar con la presentación, les recuerdo que pueden realizar todas las preguntas que requieren mediante Twitter, como se han venido haciendo en los anteriores seminarios, usando el hashtag UX Mobile Testing BSF o UX Mobile Testing BSF. O también pueden hacerlo a través del chat de GoToWebinar que se encuentra al lado derecho de sus pantallas. Como ya saben, al finalizar el seminario tendremos un espacio de 15 minutos para responder algunas de las preguntas que ustedes nos envíen. Bueno, ahora le doy pase a las dos presentadoras para que comience el seminario. Bueno, primero vamos a empezar con la definición de qué es UX. UX está definido como el conjunto de factores de elementos relativos a la interacción del usuario con un dispositivo, cuyo resultado puede generar una percepción negativa o positiva al consumir ese servicio o producto en un determinado dispositivo. En términos más simples sería cómo se siente un usuario al utilizar una aplicación, página web y un dispositivo. En este caso vamos a hablar de dispositivos móviles, cómo se sienten los usuarios al utilizar una determinada aplicación. Para esto tenemos que tener en cuenta diferentes factores, que en este caso en el gráfico que vemos tenemos en cuenta que es diseño de interacción, información de la arquitectura, diseño visual, funcionalidad, usabilidad, tipografía, interfaz, estrategias de contenido. Y pueden haber más factores, pero consideramos que serán los más importantes a resaltar. Todo esto es lo que hace la experiencia de usuario, desde el momento en que se empieza a pensar en los requerimientos hasta el resultado final, que es cuando el usuario empieza a interactuar con nuestra aplicación. Nos damos en cuenta que uno puede a veces consumirlo con interfaz de usuario. Pero si bien están relacionados, no es lo mismo. Muchas veces les debe haber pasado que nos encontramos con aplicaciones o páginas web que tienen un diseño muy agradable, muy lindo, pero no cumplen con nuestras expectativas. Esa es una de las grandes razones que tenemos muchas aplicaciones que realizan lo mismo, proveen el mismo servicio, el mismo producto, pero los usuarios prefieren determinada aplicación. Bien, ¿y por qué es importante nosotros desde nuestro lugar testear User Experience?
tengamos en cuenta que nosotros somos lo más cercano al usuario final en todo el proceso de desarrollo de una aplicación. Nosotros somos los que conocemos los requerimientos, interactuamos con las aplicaciones y, por supuesto, en mobiles es mucho más importante porque es el dispositivo con el cual los usuarios interactúan más del 50% del día, incluso creo que eso es poco, todos los días. Entonces, tenemos una amplia variedad de dispositivos, resoluciones de pantalla, formatos, lenguaje de programación, cuál es el objetivo de la aplicación, si se define como una web responsive o como una aplicación nativa, y desde el principio de que podemos tener una gran variedad de dispositivos, modelos, entonces son muchos más elementos los que tenemos que tener en cuenta. Bien, como dije antes, muchas veces se suele confundir interfaz de usuario con experiencia de usuario. Entonces vamos a hablar un poquito de las preguntas que nos hacemos a la hora de diseñar una interfaz de usuario y a la hora de pensar en User Experience, diseñando User Experience. En la UI decimos, bueno, es claro, es familiar, es conciso, es consistente, es estético, es eficiente. En cambio, cuando estamos diseñando para User Experience, nos enfocamos de si es fácil identificar la funcionalidad, está ubicado correctamente, el contenido es adecuado, es fácil realizar la función, cumple con la funcionalidad, es del tamaño adecuado, del color. Y en este último punto, sí, estamos teniendo en cuenta lo que es UI, pero es una parte que hace toda la experiencia de usuario, no es el elemento principal. Bien, nosotros pensamos que dos de las partes muy importantes del User Experience es el contenido y la interacción en nuestras aplicaciones. ¿Qué esperamos de la interacción? Que sea rápido, claro y fácil de usar. ¿Qué pasa? Cuando decimos que sea rápido, ¿a qué nos referimos? Que sea muy fácil identificar una funcionalidad. Cuando queramos buscar, que podamos acceder directamente en la página principal o en la pantalla principal en un celular a un acceso para buscar. No tengamos que navegar a través de la aplicación para buscar. Claro y fácil de usar. Que los elementos, por ejemplo, cuando queremos comprar algo, el carrito de compras, cuando queremos buscar algo, la lupa, sean fáciles de identificar y no sea estresante para el usuario querer realizar una funcionalidad y no poder identificarla o sea tedioso. El contenido adecuado y no sobrecargado. Sobre todo en las aplicaciones móviles son pantallas reducidas, no contamos con el mismo espacio que en una página web. Entonces ahí tenemos que ser muy claros en lo que queremos mostrar y lo que queremos que el usuario lea. No podemos desplegar textos de 4 o 5 párrafos en una pantalla en la que el usuario no va a poder, primero para que podamos poner todo ese texto ahí, va a tener que hacerlo en un formato y en una letra muy pequeña y no es cómodo. No sobrecargarlo, que tengamos en cuenta que, por ejemplo, tampoco podemos hacer uso de gráficos, imágenes muy grandes o muy pesadas, porque ya de por sí tenemos una cuestión de performance. El tiempo que lleva que una imagen se descargue, que un gráfico se muestre correctamente. Esto puede producir frustración en el usuario. Entonces, tenemos que tener en cuenta la interacción y el contenido. Y a su vez, dentro de estos, que es una aplicación rápida, fácil de usar, que el contenido que le mostramos al usuario sea adecuado, que no mostremos de más. Pero tampoco significa que no mostremos lo que es obvio. Por ejemplo, si queremos que el usuario llene algún campo, que los campos estén bien identificados. Bien, en esta imagen podemos ver que tenemos que tener en cuenta lo que mencionamos recién, la interacción, cómo el usuario va a interactuar con nuestra aplicación, priorizar el contenido, en lo posible menos texto y gráficos, que es lo que mayor espacio consumen en la pantalla. Y también en este caso tenemos que tener en cuenta la navegabilidad. Si bien tenemos aplicaciones web que muchas veces son responsive, que podemos acceder a ellas a través de nuestros celulares, tengamos en cuenta que no es lo mismo. No siempre vamos a poder mostrar o ofrecer las mismas funcionalidades que tenemos en una aplicación web en un dispositivo móvil.
Bien, en esta imagen vemos lo que les explicaba del texto. Es un texto, en la primera imagen tenemos mucho texto, un tamaño más pequeño obviamente para que pueda ser visualizado en el dispositivo, pero que a su vez no es legible, sobre todo dependiendo de la resolución de pantalla que tenga cada dispositivo. Lo ideal es que con diferentes resoluciones podamos hacer uso de la misma aplicación. Como me comentó Pamela, sobre todo en las aplicaciones que son responsive, es importante a la hora de hacer el diseño para una aplicación móvil, si es bien de texto o informativa, de rediseñar el texto de tal forma que solo se contenga la información que sea necesaria. ¿Sí? Si el usuario la está accediendo desde, no sé, desde una laptop o desde una tablet, el contenido es más fácil de diseñar porque el usuario tiene mayor tamaño de pantalla para leerlo. Pero en la smartphone, aunque sea una smartphone de última generación con pantalla grande, es incómodo. Imagínense ustedes mismos teniendo esa experiencia de usuario con la letra chiquitita y teniendo que scrollear con los dedos para poder leer. Va a acceder una vez, dos veces, y si no es algo realmente que le interese, se va a ir de nuestra aplicación o de nuestro sitio y no va a acceder desde un teléfono, a no ser que sea una tablet, o va a ir a alguna otra sitio que esté mejor diseñado, que esté más pensado con la idea de responsive. Bien, el otro tema importante, como mencionó Pamela recién, es en la parte de la interacción. Ustedes mismos pónganse frente al espejo, perdón, frente a las tablas, a los smartphones, cuando están, ¿qué es lo que ustedes mismos están trabajando? Con sus propios dedos, ¿sí? Y es la primera interacción que tiene el usuario, es a través del tacto. En esta imagen se ve distintos, bueno, dos tamaños más o menos de pantalla, y el usuario agarrándolo con una mano, ya sea con la derecha, con la izquierda, ¿sí? En algunos casos con las dos manos, y en algunas cosas también, tanto horizontal como vertical, con una mano, con las dos, y cuáles son los dedos con los que interactúa. Generalmente interactuamos con los dedos pulgares, ¿sí? Que son, depende si somos diestros o zurdos, va a ser el pulgar que más utilizamos. En algunos casos, aunque utilicen las dos manos, también utilizan los pulgares, y solo en algún caso mínimo utilizan el dedo índice. Como vemos acá, en la siguiente diapositiva, Steve Huber hizo una encuesta ya en el 2013, si bien esto en general igual a mayor cantidad de dispositivos, mayor cantidad de usuarios, las estadísticas más o menos se siguen cumpliendo, donde se ve que el 49% de los usuarios utilizan el smartphone con una sola mano y lo utilizan solo con el dedo pulgar. El 36% lo utilizan los dos, pero solo con el índice. Y solo un 15% utiliza el teléfono con las dos manos y utiliza los dos dedos pulgares, ¿sí? Esto porque es importante saber o conocer estas estadísticas para saber a la hora de, bueno, la gente que trabajé haciendo el diseño, dónde colocar los botones, dónde ubicarlos, ¿sí? Y nosotros a la hora de hacer el testing muchas veces estamos sentados en la oficina, en nuestro escritorio, porque estamos tratando de correr la regresión o las pruebas de SMOP, y por ahí tenemos, como estamos bastante tiempo con el teléfono, probando las distintas aplicaciones, pero ya estamos acostumbrados y lo tenemos en el escritorio, lo agarramos, pero es importante dedicarle en cada user story este tiempo, o antes de hacer el SMOP, cuando estamos empezando, a hacer estas pruebas. Entonces recordar de agarrar el teléfono como usuarios finales, ¿sí? Mientras estamos por ahí en movimiento, ver de qué tan fácil es de poder llegar a todos los elementos del teléfono, si la barra generalmente, sobre todo para usuarios de iOS, la barra de navegación con las opciones de menú está abajo, en la parte inferior, algunos botones con acciones a veces están en la parte superior. Entonces por ahí como usuario diestro, la parte superior izquierda va a ser la más difícil para mí, para poder llegar, ¿sí? Los botones, qué tamaño tienen. Se estima que el tamaño mínimo que deberían tener entre los distintos botones o zonas de interacción, zona de interacción, digamos, no sé, un campito para completar los datos, o
para seleccionar, no sé, por ejemplo, como si fuera la nacionalidad, el sexo, etcétera, se establece que lo mínimo que debería haber es de 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Para qué? Para que justamente no se superpongan las dos zonas de acción o los dos botones, para que el usuario pueda cómodamente y fácilmente identificar sobre qué elemento estás presionando. También tenemos que tener en cuenta que no todos los dedos de los usuarios son iguales a los nuestros. Nosotras, como somos mujeres, vamos a tener las manos más chicas que los hombres. Entonces, si justo en mi grupo de testing somos todas mujeres, bueno, tendríamos que tener en cuenta si para nosotros es complicado, qué tan más complicado va a ser para un usuario varón trabajar con nuestra aplicación, ¿sí? Bueno, ahí es importante que el usuario tenga la habilidad para deshacer, para volver, que el botón ese sea claro, sea fácil de llegar, que no esté escondido. Es importante, ¿sí?, que toda la barra de navegación sea fácilmente visible y fácilmente accesible, ¿sí? No hay que forzar al usuario a que navegue durante toda nuestra aplicación, es decir, puedo tener el menú, claro, es fácil para presionarlo, pero tengo que darle varios tabs, por ejemplo, o volver para poder ver todo el menú. Entonces eso tampoco es fácil, tampoco es cómodo para el usuario, ¿sí? Por más que tengan los centímetros, estén bastante desplazados. Si mi barra de navegación no es clara y no es consistente, no va a ser cómoda para el usuario para que esté trabajando, ¿sí? Tratemos nosotros, igual, aunque no sea, por ejemplo, en mi caso, que yo soy diestra, tratar de agarrar el teléfono con la mano izquierda, ver qué tal cómodo, más allá de para mí, como usuario, puede ser ir con la otra mano, agarrar el teléfono con los dos y trabajarlo, por ejemplo, con los índices, si también es cómodo, es fácil, es algo importante. Y tenemos que probarlo en los distintos teléfonos, en los smartphones más pequeños como en los smartphones más grandes. Y por supuesto también esto se aplica para las tablets. Muchos de los usuarios prefieren también algunos que los centros de acción estén en el medio. Por ejemplo, fíjense justo la pantalla, el icono en medio, que justo el usuario está yendo. Está bien, no puedo tener todo el menú, pero tal vez algunas acciones que son importantes, tratar de que estén bien centradas, bien indicadas. Tenemos que tener en cuenta que para la tablet sí, el usuario puede estar más cómodo y lo más seguro es que la agarre con las dos manos o la posición en un escritorio, porque ya generalmente cuando están trabajando con una tablet, porque están interactuando, con una tablet, generalmente están ya en un lugar más tranquilo. En cambio, con el smartphone pueden estar, no sé, en la cocina, viajando, no sé, en colectivo, en el auto, esperando un turno en el médico. Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar el contenido junto con la interacción, porque ambos van de la mano para darle al usuario una experiencia que sea agradable, que sea confiable y que quiera volver a seguir utilizando nuestra aplicación. Dentro ahora de la interacción, también hemos mencionado acá brevemente aquellos gestos que son los más comunes y que nosotros como tester debemos probar. El tap, que es hacer, presiono con el dedo sobre el botón o sobre el distinto menú que tenga. El press and hold, que es presiono y mantengo para ver cuál es, para que me cambie el botón o que me cambie la pantalla. El swipe up o swipe down, que es subir o bajar, ¿sí?, de mi aplicación, un poco más como si fuera el scrollear en la parte web. El flick, pues cambiar de pantalla, sí, con el gesto, con el dedo, ir de la aplicación desde, no sé, derecha a izquierda, izquierda a derecha y poder cambiar, ir a la pantalla siguiente. Zoom out o zoom in, sí, achicar o agrandar. Y bueno, el rotar la pantalla en el caso que se pueda con los dedos. Puede ser con los dedos o también moviendo el teléfono, ¿sí? El dispositivo, perdón. Pero muchas veces, no, generalmente, tendemos a moverlo al dispositivo de vertical a horizontal, pero también es importante hacerlo con nuestros dedos.
sí, ahí bien Karina dijo sobre los gestos. Hay muchos más gestos, además de estos son los básicos y los más conocidos. Entonces, nuestra aplicación, como mínimo, debiera responder a todos estos gestos. Y también tengamos en cuenta que, como bien dijimos antes, es una aplicación para usuarios que no están en el área de sistemas. Entonces, por más que queramos agregar otros gestos a nuestras aplicaciones, deberíamos utilizar los más comunes. No tratemos de buscarle mucho la vuelta, porque esos son los que nuestros usuarios van a utilizar. Son los más intuitivos para ellos. Bien, estos, si bien hay muchos más, es como Pamela, o sea, no hagamos los más complejos, estos sí o sí son los que ellos siempre esperan utilizar. Entonces, bueno, mínimo tienen que estar, y sobre todo nosotros haberlos probado. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de testear? Aparte de lo que hemos venido comentando, la usabilidad, la utilidad, la funcionalidad, el impacto emocional. Vamos a ir en algunos de ellos a profundizar un poquito más, ¿sí? Los gestos, el tiempo de respuesta, la facilidad y el contenido. Todo esto lo estamos hablando de la perspectiva de la experiencia de usuario, ¿sí? No estamos yendo todo el testing de aplicaciones mobile solamente a la hora de user experience. Bien, de nuevo para poner un poquito más la diferencia entre usabilidad y UX o experiencia de usuario. La usabilidad se refiere a qué tan fácil es usar un sistema, ¿sí? Eso es generalmente lo que nos hace. ¿Qué tiempo de respuesta tiene el usuario en aprender nuestra aplicación? Pero esto ya no es lo único. Si bien es importante, no es lo único que hoy hace a las aplicaciones, sobre todo móviles, sino que el atributo de UX, que es muy importante, hace que en la percepción del usuario, ¿sí? Qué tan organizado es nuestra aplicación, qué tan fácil y eficiente es el proceso de completar una tarea. Puede que sea fácil, ¿sí? Pero no es eficiente o no es organizado. Entonces, esto ya hace toda la experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque en la realidad hay un montón de aplicaciones que compiten con la nuestra. Si la nuestra es la única, bueno, puedo darme el lujo de decir, o están obligados mi público a usar mi aplicación, puedo darme el lujo de decir, bueno, me preocupo por la experiencia de usuario más adelante. Pero si no es el caso, y sé que hay aplicaciones parecidas a las mías, entonces tengo que ver, aparte de la performance y un montón de otras tareas y funcionalidades, qué tan organizado, como dije, es eficiente, qué fácil, qué tan cómodo se siente el usuario, qué tan agradable para la vista, qué tan fácil es de encontrar lo que está buscando, ¿sí? Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y hoy no es un dato menor, sino que hace una gran diferencia en que esta persona que empezó a utilizar mi aplicación, la siga utilizando o la desinstale en solo segundos. Bien, ¿qué y cómo testear? Lo más importante que tenemos que ver es identificar el usuario, ¿sí? ¿A qué usuario final está destinada mi aplicación? ¿Cuáles son aquellos escenarios reales? ¿Cuáles son los datos de entrada y no los datos de testing? ¿Sí? Porque si bien todo un tiempo vamos a probar los datos de testing, pero eso es para cuando hagamos las pruebas funcionales. En este caso necesitamos los datos reales. Probar el acceso fácil a todos los elementos de la pantalla del dispositivo móvil. Probar todos los métodos de entrada de datos. Es decir, esto hace a ingresar a cada uno de los distintos campos. Sí, probarlos, sean requeridos o no. Si tengo que seleccionar, no sé, un drop-down, como si tengo, no sé, distintos botones, checklist, etcétera, tendría que probarlos a todos para ver que todos sean cómodos y fácil de utilizar. Sobre todo, como vuelvo a decir, la parte de la interacción. Hay muchas veces que se ve bonito, pero cuando empiezo a interactuar, ¿sí? Con los gestos es complicado, entonces eso frustra mucho al usuario. Probar todos los gestos más comunes, sobre todo las flechas también de arriba, las de abajo, los botones de cancelar, aceptar. Y algo que es muy, se indica mucho, es muy apropiado, es utilizar prototipos. Esto en general sería ideal trabajar con algún diseñador de la empresa que pueda hacer la parte de UX, vaya trabajando en los prototipos y nosotros podamos empezar a instalarlos y a probar desde ahí. Esto nos genera que toda la parte, esta que estamos mencionando,
sea detectada si es algo incómodo para el usuario, se puede mejorar en una etapa temprana, y mientras más temprano, mejor. Bien, algunos de los errores más frecuentes que tenemos es la navegación, ¿sí? De una navegación muy larga, oculta, complicada para... Poco intuitiva, complicada para acceder. Esto porque generalmente en las aplicaciones, en las responsive, que generalmente tratan de poder adaptarla solo al tamaño de la pantalla con todo el menú. Entonces en un menú por ahí pueden tener 5, 6, 10 opciones, y esa al achicarla hace que el usuario sea difícil, la tengan que agrandar para poder hacer un tap, cosa que lo va a detectar y muy probable no vuelva a acceder más. Resultados de búsqueda no satisfactorios. Puede que nosotros hagamos una búsqueda y esto lleve más a contenido. Esa me devuelva mucho más resultados de lo que yo estoy esperando. Entonces tratemos que nuestra búsqueda siempre, si yo estoy buscando, no sé, por ejemplo, restaurante, en una distancia de 5 kilómetros, me busque solo los restaurantes de esos 5 kilómetros. Si estoy buscando, no sé, zapatos en este precio, solo me devuelva esa búsqueda, porque generalmente empieza a dar mucho más resultados de lo que yo estoy buscando. Y por ahí ni siquiera están ordenados, ¿sí? De empezar, bueno, al menos esto es lo que yo estoy buscando, lo otro se aproxima. Sino que 1 o 2 resultados son los concretos y después se empieza a mezclar. Bueno, bien, los campos, perdón, a completar, que sean claros, de acuerdo al tipo de datos que se espera, es decir, tener esa indicación al lado, no sé si es un carácter, si es alfanumérico, si son fechas, las fechas en qué formato, todo eso es re importante indicarlo, ¿sí? No esperar después al usuario que completó para que después le salga un mensaje de error, ¿sí? Bueno, los campos requeridos sean requeridos, esto quiere decir que solo la información que sea importante, es decir, que si estoy a hacer por un pago, bueno, los datos especiales del pago, no preferencias, si quiere recibir mail y otros datos que no pueden importar. Y por lo último, los mensajes de error que sean bien claros y bien concisos, ¿sí? Hubo un error en esto. Se esperaba este dato, se esperaba esta entrada. Sí, es muy importante y no que el usuario esté ahí adivinando cuál fue el error. Bien, ahora vamos a ver un poco buenas prácticas. Tenemos que, como bien dijo Karina, conocer a nuestro usuario y enfocarnos. ¿Qué significa eso? Enfocarnos en los objetivos del usuario. ¿Para qué va a utilizar el usuario nuestra aplicación? Si va a utilizarla para comprar un producto, para obtener un servicio, para una página de ayuda. Entonces tenemos que tener bien claro eso. ¿Qué es lo que le espera el usuario de una aplicación? ¿Qué tipo de usuario va a consumir nuestra aplicación? Si son adolescentes, adultos, mujeres, hombres. Todo esto es muy importante, porque si hablamos de adolescentes, ellos quieren todos ya y la información lo menos posible para leer, en la menor cantidad de esfuerzo necesario para realizar una acción en un celular. Pensar en una aplicación para móviles. Como dijimos antes, tenemos que tener bien en claro por qué estamos utilizando una aplicación en vez de una web responsive. ¿Qué es lo que esperamos nosotros que nuestros usuarios, ofrecerlos a nuestros usuarios con esta aplicación? Ya dijimos antes, pero lo vuelvo a repetir, no sobrecargar la aplicación. No solamente se refiere a contenido, también se refiere a funcionalidad. Como dije antes, podemos tener funcionalidades en nuestra página web, pero que el usuario probablemente no lo va a hacer desde su celular. Como sería, por ejemplo, generalmente compran productos por sus celulares, pero compran 1 o 2. No tendría sentido que le ofrezcamos comprar, no sé, 20 productos a la vez, porque sabemos que es muy incómodo. Dividir las tareas en grupos o categorías. ¿Qué se refiere a eso? Que todas las tareas que el usuario pueda realizar con nuestra aplicación, desde navegar, desde una aplicación para compra-venta, desde comprar, sean claras y estén dentro de unas categorías y un menú legible, accesible e intuitivo para el usuario. Bien, lo que decía hace 5 minutos, que no solamente significa sobrecargar de contenido, de imágenes, de texto, de gráficos. Si bien esto no es una aplicación web, es un documento web que si ustedes lo deben haber utilizado muchas veces, yo creo que utilizamos el 5% de todas las funcionalidades que podemos llegar a utilizar. Y al contrario de ayudar, lo que hace es reduce nuestro espacio de trabajo, es confuso y no es agradable para el usuario.
Bien, otra de las buenas prácticas a tener en cuenta es evitar que el usuario tenga que escribir demasiado. Como Karina mencionó, pidamos para cualquier funcionalidad, para cualquier formulario que el usuario deba llenar, pidamos los datos justos, los que realmente necesitamos. No pidamos datos adicionales que son innecesarios o que para determinada transacción sean innecesarios. Si bien pueden ser útiles a nosotros para un determinado estudio, para conocer más al usuario, pero si el usuario entra a la aplicación y quiere comprar, dejémoslo comprar. De otra manera podemos conseguir esa información o en otra de las pantallas. Los botones y acciones deben de estar ubicados de manera accesible a los dedos. Esto ya lo hablamos, pero tenemos que tener en cuenta mucho eso. ¿Y qué pasa con nosotros que somos testers? Que generalmente estamos acostumbrados y ya sabemos dónde están los botones, cómo realizar una determinada funcionalidad. Tenemos que tener en cuenta siempre que el usuario es el que va a utilizar la aplicación. Nosotros somos lo más cercano a ellos, pero a su vez también estamos mucho más familiarizados con la aplicación. Entonces a veces podemos llegar a conocer demasiado bien la aplicación y no realizar realmente la acción que el usuario va a hacer. Muchas veces decimos, el usuario no va a tocar esta parte o no va a acceder, pero el usuario probablemente sí lo va a hacer. En eso también nos referimos a que también tenemos que tener en cuenta las imágenes, iconos, nombres conocidos. Todo esto que sea para buscar, para loguearse, tiene que ser accesible con nuestras manos. No tengamos que tener que posicionar el celular en una superficie plana para poder escribir. Bueno, crear una experiencia memorable. Todo lo que nosotros hagamos desde el punto de funcionalidad, desarrollo, UI, performance, contenido, interacción, es lo que va a generarle en el usuario una experiencia memorable o terrible. Si bien muchas de las aplicaciones móviles son comerciales, hay muchas aplicaciones móviles que también muchos usuarios se ven obligados a usar porque trabajan para una determinada compañía. Eso no significa que porque ellos la tengan que utilizar van a estar felices. Y eso en un determinado momento va a volver porque va a haber quejas, no van a poder realizar el trabajo que tienen que realizar con esa aplicación. Entonces incluso es mucho peor, desde el punto de vista económico y obviamente laboral también. Tenemos que tener en cuenta eso. Y bueno, y la última buena práctica es testear y conocer lo más posible al usuario. Mientras más testeamos, más pruebas, más vamos a conocer y mejor experiencia del usuario le vamos a dar, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta a nuestro usuario final. Bien, acá tenemos un ejemplo de lo que hablaba Karina. Por ejemplo, el tamaño mínimo de los botones. En la primera imagen, el usuario prácticamente está presionando los dos botones a la vez. Y eso también tiene que tenerse en cuenta, no solamente en los botones, sino también en los mensajes de error. Los mensajes de error también tienen que identificar claramente que uno está aceptando el OK, o el cancel, o el no guardar. Todo mensaje también debe ser claro, no solamente en una pantalla de confirmación. Bien. Y el tamaño, ¿sí? El tamaño. El tamaño. Sí. Porque en la que dice Tom también es totalmente incómodo si no sabes si estás presionando el cancel o el save, ¿sí? Es lo que decíamos de los formularios. La diferencia entre estas dos pantallas. Uno ve un formulario de este tipo, tener que llenarlo con un celular, tener que scrollar arriba, abajo, seleccionar diferentes valores en diferentes drop-downs, es muy incómodo, no es agradable, es tedioso. Y lo que produce en el usuario es frustración. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es, o en todo caso, si necesitamos toda esa información, dividirla en varias pantallas, para que por pantalla sea legible y fácil de ingresar esos datos. Bien, los errores comunes en mobiles. No siempre los objetivos de la página web son los mismos que los de los móviles. Por eso tenemos que pensar siempre cuando empezamos en una aplicación móvil o una web responsive que es para un celular. ¿Y qué queremos mostrar ahí? ¿Qué funcionalidad queremos ofrecer en un celular? Hay funcionalidades que solo pueden realizarse desde la web. Entonces no siempre vamos a poder hacer todo lo que hacemos en la web en una aplicación móvil. Una aplicación nativa o web, bueno, ahí también tenemos que tener en cuenta el punto anterior. ¿Por qué queremos una aplicación nativa? Probablemente nuestra página web solamente brindemos información, entonces tal vez sea mejor una web responsive y no una aplicación. Tener en claro cómo se va a navegar. La navegabilidad creo que es uno de los puntos más importantes en las aplicaciones móviles y a la hora de testear. Incluso nosotros cuando nos encontramos con aplicaciones que tenemos que probar, para llegar a una determinada pantalla o menú, tener que hacer 5 o 6 tabs, ya es tedioso.
porque cada vez que tenemos que probar ese test case, tenemos que hacer otra vez los 5 tabs. Entonces también es tiempo, y nuestros usuarios generalmente no tienen tiempo. Digamos, como antes mencionamos, los usuarios utilizan el celular en todo momento, incluso cuando no deben, que es manejando. Entonces nuestras aplicaciones y funcionalidades deben ser eficientes. No dar importancia al contenido. En este punto queremos decir que no mostrar al usuario demasiado, mucho texto o muchos gráficos, muchas imágenes, pero tampoco pensemos que el usuario sabe que en determinados campos tiene que ingresar la fecha en un formato que para nosotros es tal vez común, pero para el usuario no. Tenemos que mandarles mensajes claros de que en determinado formato tiene que ingresar este texto. No significa que ahorramos contenido ahí, porque no, en realidad estaríamos generándole un problema al usuario. No seguir los patrones de zonas de uso de los dispositivos móviles, partes accesibles para los dedos. Bueno, esto ya lo vimos antes, que todo tiene que ser diseñado de forma que podamos acceder con el pulgar y con el dedo índice. Más que todo con el pulgar, que es el que más utilizamos para el celular. Bien, no cumplir con la familiaridad. No, como dijimos antes, no queramos inventar nuevos iconos. Ya todos sabemos que la lupa es para buscar, el lápiz para escribir o para editar, la cámara de fotos es para subir una foto. Cumplamos con eso, con la familiaridad. Los usuarios están acostumbrados a utilizar esos iconos. Si nos ponemos un icono, que por más que para nosotros sea claro, el usuario no lo va a entender. Entonces, mantengámonos en esos estándares. Solo pedir la información necesaria. Eso ya lo vimos en el formulario anterior. No pidamos campos innecesarios. Usar las etiquetas para los campos. El placeholder no es lo único que se puede usar. Bien, como dije antes, todo campo que deba ser llenado por el usuario tiene que estar bien identificado, siendo claro qué es lo que nosotros esperamos que el usuario ingrese. El usuario no va a adivinar qué es lo que tiene que ingresar o en qué formato lo tiene que ingresar. Tenemos que ser muy claros en eso, y en ese caso sí no tenemos que ahorrar, por así decirlo, en contenido. Tampoco un texto extenso para explicarle todo, sino que sea un texto corto y claro, para que le permita al usuario identificar qué campo tiene que ingresar y cómo lo tiene que ingresar. Bien. En resumen, tenemos que tener en cuenta distintos tópicos. En efectividad, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, qué tareas hay resueltas en un tiempo limitado, qué porcentajes de tareas se han completado con éxito al primer intento. En eficiencia, el tiempo empleado en completar una tarea, el tiempo transcurrido en cada pantalla. En cada una de ellas podemos poner más, pero nosotros hemos puesto aquellas que son las más importantes, ¿sí? En satisfacción del usuario, qué nivel de dificultad tiene, qué preferencias hay. En la facilidad de aprendizaje es tiempo usado para terminar una tarea la primera vez, cuál ha sido la curva de aprendizaje, el contenido, cantidad de palabras por página, cantidad total de imágenes, el número de páginas. Y en el contexto, el grado de conectividad y las características del dispositivo. ¿Sí? Con esto damos por terminado una breve introducción a lo que es UX en el mundo de móviles y sobre todo desde el punto de vista de nosotros como tester, ¿sí? ¿Preguntas que tengan? Chicas, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, a todas las personas que nos están oyendo, muchas gracias por mantenerse en sintonía. Les recordamos que el hashtag que estamos utilizando para las preguntas es UX Mobile Testing BSF, o también pueden encontrarlo aquí en el chat, que lo he copiado para los que no lo tienen claro. Ese es el hashtag que estamos usando. O también pueden preguntarnos mediante el mismo chat por el cual le he mandado el hashtag. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que hemos recibido hasta el momento. Hay una pregunta que dice: ¿cómo pondrías en un caso de prueba el testing de UX? Bien. Como dijimos, por ejemplo, uno de los puntos más importantes es la navegabilidad. Si uno puede acceder a un determinado pantalla o página de manera fácil. Ustedes deben haber escrito test case, y los que no, generalmente describimos los pasos. Si tenemos 10 pasos para llegar a una determinada pantalla
y ahí realizar una funcionalidad, evidentemente algo está mal. Entonces deberíamos tener, cuando escribimos un caso de prueba, que la navegabilidad sea clara. Que el contenido, por ejemplo, si tenemos imágenes o gráficos en una pantalla, eso lo vamos a percibir, el tiempo de respuesta al querer ver una imagen o un gráfico. Eso también lo podemos incluir en nuestros test cases, y ahí sería tiempo de respuesta y algo más relacionado con performance también. Bien, muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Aquí tengo otra pregunta que dice: ¿tienes en cuenta el testing de UX al momento de armar el plan de prueba? Sí. Lo ideal sería desde un comienzo, con todo el equipo, tener en cuenta justo desde el diseño, digamos, la parte de UX. Entonces, teniéndola del punto de vista desde ahí, lo ideal es, al momento de armar el plan de testing, empezar poniendo, bueno, en qué momento haría el testing de UX, que sería apenas si se va a hacer un prototipo, empezar probando desde ahí, al momento de que se define cada una de las pantallas. En el caso de que no tengo un diseñador UX, pero igual yo de mi punto como tester quiero que la experiencia del usuario sea buena y quiero irla fomentando en el equipo, lo mismo sería lo ideal, plantearlo en un comienzo y al momento de definir mi plan de prueba, en cada user story, si bien no voy a tener prototipos, no voy a tener en otro momento para empezar a testearlo, en caso de no contar con un diseñador UX, pero lo planteo en el momento que tengo cada user story y en el momento de que voy a hacer un testing como de smoke, lo propongo aparte para no testear la funcionalidad, pero sí para testear la interacción y el contenido. Es decir que sí. Bien, muchísimas gracias. Aquí mediante el GoToWebinar tenemos varias preguntas que nos han estado llegando. A ver, las voy a leer 2 veces, chicas, para que las puedan entender y así responderlas. La primera es posible medir la experiencia del usuario de tal forma que podamos saber si nuestra aplicación alcanzó un nivel de experiencia aceptable? Bien, depende. Por ejemplo, si nosotros desarrollamos una aplicación y la colgamos en Google Play, muchos de los usuarios ahí dejan sus comentarios. Pero si nosotros estamos trabajando en una aplicación, en una empresa, nosotros tenemos contacto directo con el usuario. No directo, pero nos llega la información del usuario, de si pudo realizar una funcionalidad o no, o directamente nos llega un ticket, un defect creado diciendo que no pueden realizar algo. Entonces ahí podemos ver un patrón de que como la funcionalidad es fácil de hacer o no, o posiblemente el usuario ni siquiera ha podido acceder a determinada funcionalidad de nuestra aplicación. Hay algunas herramientas, como Google Analytics, por ejemplo, que permiten ver justamente en qué pantallas el usuario estuvo más, en cuáles menos, y de ahí puede que eso también nos saque estadísticas, o sea, saca estadísticas, pero nos pueden dar una indicación de en dónde está más, cuáles han sido, si están cómodos, o la curva de aprendizaje también la pueden sacar. Y hay otras herramientas que justamente permiten eso, permitir en algunos usuarios, si no en todos, uno le envía la aplicación que les permite dejar comentarios de qué tan fácil de usar es. Muchas veces se les saca fotos cuando ellos están trabajando para ver su cara y la reacción en distintas partes de la aplicación. Eso nos ayuda muchísimo. Generalmente lo que se hace es esto, sacar unas pruebas. Puede ser cuando estoy haciendo un cambio total del sitio, puede ser cuando lo estoy diseñando por primera vez y quiero ver cómo va a salir al público en general, entonces tomo una muestra de ciertos públicos, es decir, se los envío a mi aplicación, pidiéndole que las prueben y nos digan sus comentarios. Y también, si no, después de haber tenido algunos errores o algunas críticas negativas, o sacando de las, por ejemplo, Google Analytics, replantear algunas pantallas, enviarle a algún usuario, esos usuarios en particular que se puedan haber quejado, o a invitar y hacer unas pruebas justamente que se llaman de
se me fue el nombre, perdón ahora, que es para que se hace en la empresa, se invitan a usuarios federales a que prueben por primera vez nuestra aplicación y nos digan los comentarios. Y ahí es donde más estadísticas se pueden sacar. Sí, es como una conjunción de varias estrategias a implementar. Perfecto, muchísimas gracias. Acá hay varias preguntas. A ver, voy a leer una. Bueno, acá, por ejemplo, Constanza nos pregunta, ¿van a enviarles presentación o va a estar disponible para descargar? Pues sí, el día de mañana vamos a estar enviándoles a todos los que asistieron y bueno, los que no han podido también, la presentación para que puedan revisarla. Y bueno, continuamos con otras preguntas. A ver, Talía nos pregunta, ¿cómo se documentan estas pruebas? ¿Manejan un plan de pruebas especial? No sé si eso ya lo respondieron. Chicas. No es un plan de pruebas especial, sino que tendríamos que tenerlos en cuenta a la hora de escribir nuestro plan de pruebas. Exacto, sí. Muy bien. O sea, debería estar la estrategia mencionada en nuestro plan de pruebas y sí identificar algunos casos de prueba para eso. Sí. Perfecto. Entonces, respondida la pregunta. Luego, Luis me pregunta, ¿qué hacer si una falla de UX no es considerada como tal para otro evaluador? ¿Cómo puedo sustentarla? Y ahí es como todas las errores o fallas que veamos. Si bien tendríamos que tener un feedback de un usuario o de un gran número de usuarios que identifiquen la misma falla. Esto también no solamente pasa con fallas de UX, también pasa con fallas de otro tipo, de diseño o de funcionalidad, que muchas veces no para todos es una falla, entonces se discuten entre la persona de negocios, los desarrolladores, si se va a arreglar o no, pero se maneja de la misma forma que todos los otros errores que se llegan a encontrar, se discuten. Y está bueno tener, si es algo que afecta a varios usuarios, tener ese feedback. Sí, o si no, sobre documentación, sobre UX, con eso generalmente está bien identificado, se puede pedir o a la empresa que le den alguna capacitación, o si no en internet también hay documentación general, pero que eso les puede ayudar para, digamos, validar lo que ustedes estén presentando. O fundamentar más lo que están presentando, claro. Perfecto. Una pregunta más de parte de Karina. Dice, hablaron de nativo. ¿Cómo es el caso de una aplicación híbrida? Sería, en este caso, muy parecido, porque las aplicaciones híbridas, al menos en la parte de lo que estamos considerando la experiencia de usuario, ¿sí? Los botones, la navegación, generalmente todo el framework es nativo, entonces el contenido suele ser web, y algunas pantallas no, tal vez sean nativas, pero digamos lo que indicamos en general aplicaría a las dos, tanto nativas como híbridas. Y en el caso de una aplicación que sea solo web, es decir, responsive, también debería tener en cuenta la parte de los botones y el contenido de que se adapte más parecido a una aplicación nativa que web. Perfecto. Tenemos un par de preguntas más, veamos. Iván nos pregunta, ¿qué herramienta de testing de UX, gratuita en lo posible, existen para webs responsives vistas en dispositivos móviles? ¿Cuáles recomiendas? Perdón, Carla, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, la repito. Es que creo que está un poquito mal escrito, pero... dice, ¿qué herramientas de testing de UX en lo posible gratuitas recomiendas, pero para webs responsive vistas en dispositivos móviles? Como UX, no sé, porque generalmente, por ahí la que hemos probado utilizar nosotros son más de prototipo, digamos, que ahí podemos ver. Sí, sobre todo para responsive estoy pensando. Hay algunas, pero son, a ver, lo que podemos hacer es como los agent user, o para poder simular diferentes dispositivos, cómo se vería la aplicación adaptada, diferentes resoluciones. con diferentes resoluciones, a tamaños de pantalla,
Entonces ahí se podría ver si los... lo que pasa es que ahí tenemos, por ejemplo, los User Agent son generalmente que se aplican en los navegadores. Entonces, si bien yo puedo ver la parte de contenido, la navegación, la parte de interacción no la puedo hacer porque la estoy viendo en la pantalla. Entonces ahí, para probarla en el dispositivo, ya tendría que acceder directamente y desde el dispositivo alguna aplicación gratuita nosotros al menos no hemos utilizado. Y no se me viene a la mente de ningún otro equipo que haya utilizado alguna. Generalmente está la de los User Agent, como les digo, que sirve como básicamente para ver al principio si se ve bien, si se adaptan bien, si los, digamos, el contenido es claro, no se superponen las imágenes, pero después básicamente habría que testearlo en el dispositivo y bueno, hasta ahora no hay una herramienta 100% que nos diga para aplicar para instalar en el dispositivo. Perfecto, muchas gracias. Un par de preguntas más y acabamos. Constanza nos pregunta, a nivel empresa, ¿se puede utilizar surveys también para medir la experiencia? Sí, cuestionarios, sí. Sí, bien. Sí, luego. Bien, y la última pregunta que tenemos por aquí es de Talía, que dice, comentaron que no se utiliza data de prueba, sino data real. Si el ambiente es de calidad, ¿a qué denominan data real? Generalmente cuando nosotros decimos datos de prueba son un conjunto de datos que nosotros predefinimos para utilizar en nuestros test case o con los que vamos a probar una determinada aplicación. Y decimos, para este campo de texto vamos a utilizar estos valores del 1 al 100, por ejemplo. Un dato real sería no uno que esté predeterminado por anticipado, sería cualquier valor aleatorio que el usuario venga y se le ocurra poner 200. Entonces serían datos no predefinidos. Sí, puede ser sí, también en el caso de, yo ya tengo, mi aplicación ya está en producción, entonces hacer una copia de la base de datos en un ambiente de QA o staging y de interactuar con esos datos y no con datos de prueba. Aparte, hay veces que los datos de prueba también puede ser, no sé, completar el campo y solo por completarlo ponemos cualquier cosa que no tiene sentido y porque es válido, solo estamos viendo que se complete o no sé, nombre de usuario, en todos más o menos igual, o un correo, no sé, inexistente, pero que tiene la forma de correo. O sea, cumple con una arroba, con un dato más y un punto, por ejemplo. Pero no es un email real. Entonces, los datos reales son datos que el usuario saldría, si no tengo una copia de la base de producción, un dato que realmente yo como usuario lo completaría, ¿sí? O sé que generalmente estos datos se completan de esta forma. Y si tengo ya la suerte de poder tener una base de producción, trabajar con esos datos, sí, y no con los datos de pruebas en general. Eso es un poco a lo que nos referimos. Perfecto. ¿Se animan a contestar una pregunta más? ¿Chicas? Dale. Bueno, primero Constanza nos dice que lo que decía era un comentario sobre, no me acuerdo el tema específico. Y bueno, la última pregunta que les voy a dar es sobre de parte de Esteban, que dice, ¿hacen user testing? Si es así, ¿antes de tener el producto o con el prototipo? Mira, de acuerdo a lo que me ha tocado trabajar a mí, me ha tocado ya hacerlo, digamos, ya cuando está el producto. Porque ya existía el producto y se han hecho después mejoras. Lo ideal es hacerlo desde el prototipo, porque ya uno desde ahí puede interactuar. Hay algunas herramientas que te permiten tener la aplicación, como la aplicación e instalarla en el teléfono, entonces de ahí yo puedo probarlo. Generalmente hasta ahora en los proyectos móviles que había trabajado, generalmente el diseñador no tenía más la experiencia de usuario, sino que era un diseñador, entonces nos mostraba como algo web, por así decirlo, donde te permitía ver como dos paginitas, entonces vos lo único que podías mover era el contenido, pero no podías interactuar, no podías ver si el diseño era correcto, ¿no? Entonces ya nos tocó hacerlo solamente con el producto. A lo que me refiero, o sea, no desde la etapa del diseño, sino ya cuando estamos testeando la user story, claro. No con un prototipo anterior que sería ideal.
si bien es muy bueno tener un prototipo anterior, tengamos en cuenta que puede que no todo esté incluido en el prototipo. Entonces vamos a poder identificar algunas cosas, pero lo ideal es hacerlo también después, cuando ya tenemos toda la funcionalidad implementada, el diseño final. Perfecto. Bueno, esa fue la última pregunta. Queremos agradecerles a todas las personas que participaron el día de hoy, también a todas las personas que preguntaron. Esperemos que hayamos resuelto todas sus dudas. Y nada, muchísimas gracias también a nuestras panelistas, a Karina y a Pamela, por haber dado su tiempo y haber expuesto sobre un tema que ellas conocen muy bien. Bueno, una vez más, espero que hayan disfrutado el webinar de hoy, el seminario, y esperamos verlos en un próximo seminario de Bellatrix. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, chicos. Gracias. Chao. Chao, hasta luego.